buenas noches a todos. Muy agradecido por la presencia del día de hoy. Me es muy grato darles la bienvenida en nombre de la compañía del Movimiento Ciudadano Política para la Acción, liderado por el ministro Carlos Hernández. El propósito del juez es promover el diálogo del ciudadano, informando de temas de gran actualidad e interés para que pueda haber discusión de estos temas por parte de los políticos. Y sobre todo busca forjar líderes con una visión de país diferente, que sea inclusiva. No molestes ya, hija. Hemos organizado un conversatorio, que es la auditoría financiera y el fortalecimiento de la situación. Este conversatorio tiene como objetivo el analizar el impacto que la masificación de la inteligencia artificial puede tener en el país, en los cambios en la economía, tanto en las oportunidades que ello representan, como también en los riesgos que ello implican. El conversatorio estará a cargo del contador público colegiado Mario Vergara Silva, docente de posgrado de DESAN, del contador público colegiado Carlos Argote Silva, socio de la empresa SMS Perú, y la moderación estará a cargo del economista Alejandro Basso, consultor independiente. Muy grato dejar con ustedes al economista Alejandro Basso. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos. Para mí es un gusto estar nuevamente en la moderación de un nuevo evento organizado por la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para la Acción, a quienes muy agradezco, no solamente por organizar este evento, sino por la invitación. Voy a decir, mi nombre es Alejandro Basso, voy a moderar este diálogo que tiene por título Auditoría Financiera y el fortalecimiento de las infracciones. ¿Qué mejor que hacerlo en un día tan especial, el día de hoy, que es el Día del Auditor, que nuestras felicitaciones a los auditores de todo el Perú por su día? Queremos celebrarlo con este conversatorio, en el cual vamos a tratar temas de auditoría financiera y cómo esta fortalece las inversiones. Como mandan los nuevos usos en este tipo de eventos, este conversatorio se ha organizado de manera híbrida, con un auditorio presencial, también estará siendo transmitido a través de Zoom. Al final, abriremos un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas a los participantes. Los primeros antecedentes de la auditoría moderna estamos en la Inglaterra del siglo XIII, aunque sin duda podríamos retroceder un poco más en el tiempo en el análisis del término. En la actualidad, el Instituto de Auditores Internos define la auditoría como, cito, una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría concedida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. La adecuación a las normas NIF y la auditoría de estados financieros, junto con la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo, son sin duda un requisito indispensable para que las empresas puedan obtener financiamiento del mercado de valores a través de la emisión de instrumentos de renta fija y del incremento de su capital con la emisión de acciones, haciéndose más competitiva y reduciendo sus costos. Sin embargo, este no debe ser el único fin de una auditoría financiera. La auditoría financiera debe ser una herramienta que contribuya a la reducción de la evasión y la elusión tributaria, más aún si consideramos que desde finales de la década de los 90, la implementación de las normas NIF es obligatoria y en la práctica no hay vigente la obligación de una auditoría financiera para validar su correcto uso o implementación a través de una auditoría. En el Perú, el año 2011 se promulgó la Ley 2920, que promueve las emisiones de valores mobiliarios en forma digital. Su artículo 5 obligaba a las empresas con ventas superiores a 30 a presentar a la CONACEF sus estados financieros auditados con el fin de darle acceso al público. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró este artículo como inconstitucional
y dejó sin efecto esta obligación. Un entorno financiero sano requiere de empresas comprometidas con buenas prácticas y usos, con estructuras que apuesten por la sostenibilidad y el buen gobierno. Los estados financieros son la foto que nos muestra a los inversionistas la situación económica y financiera de la empresa en un determinado momento y nos hace tener la confianza en la gestión de esa organización. El propósito de este conversatorio, entonces, es poner en discusión cuál es la relevancia y la importancia de la auditoría financiera en la toma de decisiones para la inversión en el Perú. Una auditoría realizada por profesionales independientes, cuya opinión le brinde seguridad para una mejor toma de decisiones. Hoy nos acompañan, como fue mencionado, el contador público colegiado Mario Vergara, tiene maestría en finanzas y es docente de experiencia, y el contador público colegiado de la Administración, Carlos Argote Silva. Ambos responderán algunas preguntas que yo formularé y entablaremos un diálogo, y al final de este diálogo abriremos un espacio para las preguntas de total. Mario, comenzamos contigo. Buenas noches ante todo y felicidades por el Día del Auditor. La pregunta sería, ¿qué tipo de empresas están obligadas actualmente a auditar sus estados financieros? ¿Qué tipo de empresas deberían auditar sus estados financieros? Bueno, buenas noches. Actualmente, en realidad, quien debería tomar la decisión sobre auditar o no una empresa debería recaer en el y el directorio. Pero por el lado societario, la ley establece los 260 de que las sociedades anónimas abiertas, que tienen más de 600 accionistas, cuyo capital social el 25% le pertenece a más de 150 accionistas, o porque hayan tomado la decisión de. Entonces, estas sociedades anónimas abiertas sí están obligadas a dar y por lo general, muchas de ellas, ¿no? Las empresas que público mercado de valores, sí también auditan los valores. Sin embargo, hay casos en los cuales la alta dirección, por necesidades de grupos de interés, por inversionistas, por entidades financieras, piden puntualmente estados financieros auditados. Entonces, sin embargo, la Ley General de Sociedades establecía que los estados financieros se preparan de acuerdo con más financiera. Después la resolución del PC de Consejo Normativo de Fiscalidad también establece que se preparan de acuerdo a la ley. Entonces, hay una obligatoriedad en cuanto a estas normas. Por el otro lado, en la práctica de un gobierno corporativo, establecen de que también del mismo modo los se preparan de acuerdo a la ley. Pero a la vez hay algunas prácticas de buen gobierno de riesgos, contar con una auditoría interna y una práctica de buen gobierno corporativo peruana oficializada por el Consejo Normativo, por la SMB en el año 2013, establecía de que las empresas, ¿no? Las empresas constituidas por la Ley de Sociedades, deberían de auditar sus estados financieros. ¿Por qué? Porque los estados financieros, según el marco conceptual, se establece que los estados financieros pueden contener errores. Pues al contener errores, si esos estados financieros que son utilizados por la empresarial para tomar decisiones, si utilizas estados financieros con errores, por lo tanto, consecuentemente las tomas de decisiones van a ser errores. Por ello es que el auditor, los estados financieros revisados por auditores independientes te va a dar mayor credibilidad, mayor confianza en la. Por eso es una buena práctica de buen gobierno corporativo que se debe recuperar, ¿no? Esta práctica más que todo voluntaria, no que tanto ser impuesta por alguna entidad gubernamental. Por eso es
las que se disuelven para una posterior fusión y voluntariamente algunas eventualmente, pues, una práctica le da cierta seguridad a los inversionistas, ¿no? Carlos, buenas noches, feliz día también del auditor. Y es la auditoría interna, pareciera que hay una percepción de que la auditoría interna, la auditoría externa independiente es más un gasto que una inversión. ¿Cuál es la práctica de los países vecinos? ¿Cómo podemos hacer para convencernos internamente, por ejemplo, de que esta práctica no es un gasto, es efectivamente bueno, definitivamente no es una inversión que se traduce en la comparabilidad de los estados financieros. ¿Qué es lo que aporta la auditoría? La auditoría aporta confianza. ¿Para quién? A todos los operadores que están fuera de la empresa. Entonces, el tema que tenemos es que nos obliga, una obligación que nos limita. Entonces, lógicamente, uno puede medir el aporte que te da la auditoría si es que tú no estás obligado. No estás obligado a evitar, tratas de reducir tus gastos. Ahí es donde tiene el error. Las auditorías brindan parte del tema de confianza en el estado financiero, es parte del gobierno corporativo. Uno tiene que, digamos, cumplir muchos requisitos para estar de acuerdo a vez de una sociedad que necesita seguridad de todos sus trabajadores. Entonces, sí es una inversión. Ahora, ¿qué pasa con la cultura que tenemos nosotros? Nosotros estamos, ahora hablo en términos de tarde, solamente tiene solamente la preocupación de la renta. Y eso es el problema. Como dijo Mario, hay solamente 214 empresas que están en esta sector. Son las únicas que están obligadas a comunicar su estado financiero. ¿Qué significa eso? Que 214 empresas son las únicas que están debidamente reguladas. ¿Qué pasa con el resto? El resto no obliga. No hay una obligación. Viene el banco y nos pide o el accionista, uno de los accionistas o el Estado del estatuto. Entonces, ¿cuál es el tema acá? De que trabajamos sin la aplicación de las normas. Hablo de normas contables porque el auditor explica, ¿no? Entonces, estamos trabajando no con normas contables, estamos trabajando solamente con el impuesto a la renta. Yo estoy muy seguro. Si yo hago un muestreo de todas las empresas que no están preparadas para ser auditadas, solamente 5%, ya digamos, el 95% faltan muchos temas, muchos temas de poder. Entonces, realmente trabajan de una manera muy, digamos, informal, en el sentido de que no tienen la preocupación principal, ese es un error es que quieren cumplir solamente con los datos. Cuando tienen ese objetivo, realmente no hay una, digamos, un saneamiento de todas las cuentas. Entonces, lamentablemente no estamos obligados acá en el Perú a ser auditados. Pero si uno ve la región, vamos a hablar de Colombia. Colombia necesita casi todas las empresas que pasan los 5 millones de ventas sean auditadas. Entonces, tienen un mercado importante. Vemos el caso de Ecuador, casi el mismo monto, 12 millones de
auditada. Es un mercado muy importante. Igual caso es en Argentina y Bolivia. Si se dan cuenta, toda la región tiene este requerimiento. ¿Cuáles son los dos únicos países en Sudamérica? No, Chile. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería, digamos, el motivo por el cual dos países que tienen ansia económica, actividad económica, no? Es una pregunta que muchas reuniones de socios, ¿no? hemos, digamos, discutido, ¿no? Y es que realmente, al final, o sea, siendo sincero, ¿no? Es que el empresariado de todos los países tiene mucho poder, tratan de evitar. Esa es la verdad. ¿Quién tumbó la ley de esa en el año 2016? El comercio, ¿no? ¿Quién es que estuvo atrás de la carne para el comercio? Todo. Entonces, esto implica que también en Chile puede ser muy fuerte. Entonces, lamentablemente, nuestras ciudades dieron, digamos, una buena oportunidad de ser un mercado regulado, porque el objetivo de la ley que funciona es que Lima iba a ser un hub de inversiones. Pero para hacer un hub de inversiones teníamos que tener transparencia en la información. La única transparencia en la información se consigue auditado. Porque ¿qué tiene el auditado? El auditado te da una posibilidad de comparabilidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un estado financiero auditado y un no auditado? El auditado te brinda unas normas adecuadamente, digamos, comparadas. Mientras que el no auditado puede tener las normas, pero puede tener muchos vacíos, muchos criterios centrados por el auditador, pero ya no son comparables. No vas a poder decir este estado financiero es igual que este. Si no están auditados, no puedes hacer la comparación. Y hay dos temas, ¿no? Un tema que es la comparabilidad, el otro tema es, digamos, la confianza. Entonces, eso, digamos, nos hace pensar de que en Perú necesitamos una auditoría en el sentido de darle confianza a todas las empresas para poder realizar no solamente el inversionista, ¿no? Acuérdense que en los negocios la confianza es de las dos partes, el proveedor, la empresa, el cliente, la empresa. Entonces, si no tenemos confianza en todas las acciones, entonces ahí tenemos un problema muy digamos, muy duro de salvar, ¿no? O sea, si tuviésemos, por ejemplo, en Ecuador, uno entra a la página principal y puede ver los estados financieros auditados de empresas. Ustedes me dicen estados financieros de Novopan, digamos, yo entro al sistema y encuentro los estados. Y Novopan no cotiza en bolsa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay un manejo de información muy importante que no tenemos acá y eso realmente tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? La falta de confianza. Ahora, pero ya allí, ¿eso cuál es ¿en qué nos perjudica? ¿Por qué digamos, deberíamos exigir, ¿no? Una auditoría? Porque se convierte las empresas en una opción de inversión. Yo tengo una posibilidad de invertir. Por ejemplo, algunos dicen voy a poner mi plata en FP. ¿Cuánto gano en FP? 10%. Pero no tengo otra posibilidad. Sí hay otra posibilidad, por ahí hay un fondo muy... Pero hay otra posibilidad, sí. Una empresa te puede dar 15%, pero ahí es donde entra el tema de la seguridad. ¿Es seguro invertir en una empresa que te da 15%? Es seguro, yo invierto. Yo me detengo y me voy a lo más segura, al 10%, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando tú tomas esa decisión? ¿Qué más riqueza? ¿Por qué? Porque no estás ganando lo que debes de ganar, porque simplemente no hay transparencia ni transparencia. Entonces ahí quemamos, perdemos esa, digamos, las inversiones se disminuyen, ¿no? Por lo tanto, sí es importante, ¿no? Vuelvo a la pregunta, es una inversión muy, muy buena, ¿no? Me parece imprescindible este tipo de modelo que tenemos. Gracias, Carlos. Es interesante el tema de que, digamos, uno de los objetivos de la norma ha sido generar que el Perú sea un hub de inversión, ¿no? Y también es interesante, digamos, evaluar las razones por las cuales esta norma fue derogada o declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y pensaría que hay algunas cosas que han cambiado, ¿no? El tiempo que está cumplido, ¿por qué es importante la auditoría financiera para el fortalecimiento de las inversiones en el Perú? Estamos mencionando que uno de los objetivos era partir al Perú. ¿Por qué sería importante, pues, entonces, tener estados financieros auditados, confiar en auditores independientes para hacer esto? ¿Alentaría esto la inversión extranjera o incluso la inversión local, ¿no? Bueno, en el pasado, fíjense que cuando se creó la CONACYT, Supervisora de Empresas y Valores, en el año 75 estuvieron obligadas más de 2.000 empresas. Sí ha habido una obligatoriedad. Las crea la CONACYT. Entonces, pero cambió su nombre. OSM, era la supervisión del mercado de valores. Solamente supervisaban las empresas que pero la CONACYT tenía mayor alcance, ¿no? De supervisar a las que no cotizan en bolsa. Por eso es que a nivel de ciertos rangos, en aquella época, se obligaba a las empresas a poder auditar sus propios. Y esto llegó hasta más o menos la década de los 90, que el gobierno de Morin trajo abajo la actividad. Entonces, ya había un pasado, ¿no? Porque sí es una práctica, ¿no? de buen gobierno. Pero, como comenté inicialmente, los estados tienen errores, y la única manera de poder mitigar dichos errores es sometiéndonos a auditoría. Que profesionales independientes que no tengan ningún interés para que los estados financieros puedan comprobar si efectivamente los estados financieros representan la realidad. Porque se supone que las normas lo que buscan es que estas normas establecen los criterios para poder reconocer, valorizar y presentar a partir de los estados financieros, y que estos representen la realidad de la empresa. La realidad, o sea, por eso es que para un inversionista es importante, porque yo, si voy a invertir en una empresa, ¿no? 100.000 acciones, $100.000 en acciones de una empresa, entonces lo que voy a buscar es rentabilidad. ¿No? Si tengo una rentabilidad de $20.000 al final del año, entonces tengo un 20% de rentabilidad. Entonces, pero yo, ¿cómo apuesto por una empresa si yo no tengo acceso a la información de la empresa? Entonces, es muy importante la transparencia, la divulgación de la información es muy importante, ¿no? Y eso no solamente es en muchos países, como comentó Carlos. Hay una experiencia en otros países, sí es obligatorio. En Argentina es obligatoria la auditoría con la con 40% de pobreza y todo lo que conocemos. Entonces, ¿por qué no lograr, ¿no? de que las empresas auditen? Los inversionistas, antes de invertir, un inversionista nacional, antes de invertir en comprar acciones de una empresa, tengo que tener información, acceso a información. Los financieros auditados porque me va a dar mayor credibilidad, si han sido revisados por auditores independientes. Igual, si soy un inversionista extranjero, digo, oye, quiero invertir en Perú, ¿no? Pero solamente tengo información de menos de 300 empresas que están en la bolsa. Pero yo quiero buscar otro tipo de empresas. Entonces tengo limitada esa información, por eso es que voy a tener mi inversión. ¿Cómo voy a invertir? No, si no conozco la información financiera que ha sido editada. Entonces, por eso es que justamente también se rescata lo que el informe ROX, ¿no? del Banco Mundial del año 2004,
Este informe de ROX del Banco Mundial estableció de que había observado y recomendó. En el Perú solamente se auditan a las empresas que cotizan. Fue una observación del informe del Banco Mundial. Entonces, por eso es que en la exposición de motivos de la ley 29.720, como la observación del informe ROX, ¿cómo puede ser posible que solamente a las personas que cotizan en bolsa son auditadas? Entonces, por eso que el inversionista, antes de apostar por una empresa, necesita transparencia. Y la transparencia en la información es uno de los componentes muy importantes de las prácticas de buen gobierno corporativo. Si la información financiera no es transparente, entonces, ¿qué credibilidad le vamos a dar? Y quien te da mayor credibilidad es si han sido auditados. Gracias, Mario. Carlos, en tu respuesta anterior hablabas de las relaciones sólidas con los grupos de importancia que tienen los estados financieros auditados, digamos, para generar esa confianza con los diferentes grupos de interés, que no solamente pues, con el accionista, ¿no? Que recibe una información auditada por una persona independiente, que garantiza pues, que puede entender los estados financieros reflejan la realidad, sino también que esto puede mejorar la relación con otros grupos de interés. ¿Qué beneficios podemos obtener como empresa? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para empresas, los directorios, que entendieran o pensaran en los beneficios que la auditoría de sus estados financieros pueden tener frente a todos sus grupos de interés y cómo esto nos beneficia a nosotros como sociedad? Hay que pensar cuál es el beneficio para la sociedad en la obligatoriedad de que las empresas que tienen determinado nivel mínimo de facturación puedan auditar sus estados financieros. Sí, bueno, como yo comenté que lo que brinda más la principal de la auditoría de confianza. Entonces, como tú, como proveedor, cliente, vas a, digamos, invertir en una empresa o vas a hacer, estás seguro de que la empresa está bien. La única manera de que te des cuenta es que preguntar, ¿no? Pero la pregunta también sería por qué el empresariado no quiere ser auditado, ¿no? Hay empresas que no tienen patrimonio, trabajan sin patrimonio. Sin embargo, tú ves los estados financieros, tienen patrimonio. Numéricamente hay patrimonio, pero si tú no auditorías, no hay patrimonio. Vas a invertir en una empresa que no tiene patrimonio, vas a venderle una máquina, vas a venderle bien, ¿no? Hay muchos factores, muchos agentes que están transando con la empresa, pero no saben qué capacidad tiene la empresa de seguir en el tiempo, porque no hay un auditado. Hay un artículo, hay una norma, que es tipo de empresa en marcha. El tipo de empresa en marcha, el auditor lo detecta de inmediato. No así un usuario muy perfeccionado. Entonces, esa digamos, situación que tiene la empresa, la reanuda la auditoría. Y qué empresas están, digamos, con la capacidad de seguir, y sin embargo, hay personas que se arriesgan y siguen invirtiendo, generando desconfianza. De repente, esta empresa no tiene patrimonio ya, digamos, necesita una inyección de capital. Pero, ese es el problema. Para invertir este patrimonio, necesitas que el accionista ponga su dinero. Entonces, eso duele. Quiere sacar los números como están y pedirle a un banco que financie. Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, el problema principal para digamos, no querer una auditoría es esa experiencia. He tenido la oportunidad de ver empresas que ya no tienen patrimonio y que, a pesar de que tienen casa matriz, la casa matriz no envía el dinero adecuado. Entonces, yo creo que buscan un financiamiento, digamos, que venga de un banco, de una persona, un tercero,
tal manera que estén jugando con intereses ajenos de la empresa y a robar el dinero del accionista. Entonces, ahí es el problema. Hacemos operaciones con empresas que no conocemos. No hay una, digamos, una capacidad de conocer a las empresas comprando los estados financieros. La norma exigía la auditoría y además la comunicación, ¿no? Son dos etapas distintas, ¿no? Sin embargo, esa publicación fue lo que ayudó a toda la investigación. Y digamos, fue una razón muy fuerte para tener muchos pero y motivos que eran muy específicos. Era una cosa que, por ejemplo, decían de que había un descubrimiento toda la parte bancaria y la parte tributaria, pero que era realmente falso, ¿no? O sea, un vector con experiencia sabe que eso no se. Entonces, hay un tema fundamental que es el funcionamiento de las empresas. ¿Y por qué es importante? Depura dentro del mercado o obliga al mercado a capitalizar. Capitalizar y no usar recursos de terceros de una forma riesgosa. Yo pienso que ese es, digamos, el tema. Gracias, Carlos. Mario, Carlos nos está comentando estas dos partes que tenía la norma, digamos, ¿no? Era este artículo 5 de la ley 29720, que tenía que ver con la obligatoriedad de hacer los estados financieros auditados. Por otro lado, publicados, ¿no? Es decir, que estén a disposición de todos en el mercado. Y realmente lo que termina siendo, como menciona Carlos, el requisito para declarar la inconstitucionalidad del artículo es justamente este aspecto de la publicación, porque vulneraba, según la sentencia del Tribunal Constitucional, algunas garantías de reserva, de si esta es la razón por la cual se está el artículo 5 de la ley 29720, ¿por qué crees que no se insistió con otra norma, con una modificación de la norma en el fondo, quizá dejando de lado hacer público los estados financieros, pero sí manteniendo la obligatoriedad de que los estados financieros fueran auditados? Bueno, lamentablemente, acá por la alta informalidad que hay en Perú, estamos atendidos por su financiera. Entonces, no hay una cultura de buen gobierno. Acá te tienen que obligar. Si el banco no, te doy la línea de crédito, pero dame estado financiero. Entonces, de repente un proveedor de extranjero no te pide un dictamen, si no te suelta el crédito. O sea, si no hay una obligatoriedad, acá no hay una cultura de buen gobierno. Entonces, pero es importante. Entonces, a veces uno toma decisiones. Los estados financieros constituyen una herramienta muy importante para la decisión. Yo no tomo decisiones con un presupuesto, con un financiero, con estados financieros, cerrados a un periodo. Yo, directorio, recibo los estados financieros y confío, pues no confío en la información financiera. Pero acá, como o sea, la mayoría de empresas presentan estados financieros para la EJ anual, esa información tiene una inclinación más que todo tributaria. Entonces, los estados financieros, preparados bajo NICNIF, deberían representar los hechos económicos y financieros reales durante ese cierto periodo. Es importante para tomar decisiones. Entonces, yo tengo estados financieros y digo, oye, acá tengo capital de trabajo positivo, ¿no? Tengo más cuentas activos corrientes, superiores a los pasivos corrientes. Si yo confío en esa información. Digo, tengo cuentas por cobrar que me entran en el siguiente semestre a $2 millones. Ah, excelente. Tengo inventario, no sé, canaletas, ranura abierta, marca Silmaker, ¿no? Para el proyecto que fue el post para que no sea severo. Entonces tengo 5 millones. Oye, pero vamos a requerir, tenemos un pedido el otro trimestre de 8 millones. ¿Cuánto nos falta? Hay que importar la diferencia. Entonces, son tomas de decisiones, porque
nosotros confiamos en la información financiera. Pero ¿qué pasa si de repente, tal vez tú no sos auditor de los estados financieros y de repente esas cuentas por cobrar, que se supone que van a entrar en caja, de repente el 50% son incobrables? Son incobrables. O sea, ya han cumplido con el cronograma de pago, se convierten en incobrables. Entonces, cuando se convierten en incobrables, ya pierden la calidad, la característica para ser reconocido como activo. Porque todo activo genera beneficios económicos futuros. Si no lo genera, entonces se manda a pérdida. Y generar beneficios es dinero. Entonces, generar beneficios es al corto plazo, pues no va a ser de cada 2 años, 3 años. Entonces, por eso es importante que el auditor revise, haga la auditoría con otro sesgo objetivo para comprobar si efectivamente esos activos realmente son activos. Igual, el inventario. De repente tengo 5 millones de inventario. De repente hay inventario. Ok, perfecto, están en el almacén. Sí, lo hemos inventariado, están en el almacén. Perfecto. Físicamente, en buenas condiciones. Pero ¿qué pasa si hay inventarios que no tienen rotación? Más de 2 años. Puede ser nuevo, todo de buena marca, pero no tiene rotación. Entonces, si no tienen rotación, ya ese inventario se convierte en pérdida. Y no debe ser reconocido como un activo. ¿Y eso que uno detecta? Yo les digo porque en la experiencia ha pasado esos casos, como dice Carlos, casos de empresas donde de repente no son solventes, donde de repente el patrimonio, la pérdida supera más de la tercera parte del patrimonio. En ese caso ya la empresa incurre en una causal de disolución según la Ley General de Sociedades. Y así, ¿no? Pues, entonces, la revisión de un auditor es muy importante del lado del auditor. Entonces, en aquella oportunidad, cuando trajo abajo la Cámara, y hubieron dos ocasiones, porque la ley 29.720, ¿no? A partir del año 2011, se obligó a las empresas cuyas ventas superan más de 3.000 UITs, ¿no? Que eran más o menos 15 millones y algo, ¿no? 15.8 millones. En esa oportunidad se obligaba a las empresas, ¿no? Obligaba a las empresas. Y después hubo una primera constitucionalidad, ¿no? En el año 2011, pero no salió favorable. Y después en el año 2016 vino otra, en las cuales trajo abajo la norma. Como diciendo, comentando de que, aludiendo de que esta información era reservada, ¿no? La reserva bancaria, ¿no? La reserva bancaria, la reserva tributaria, la confidencialidad de la información financiera. Entonces, pero si en todo el mundo se auditan estos financieros, la información financiera es transparente, entonces en aquella oportunidad no pudo hacerse mucho porque la Cámara de Comercio avalaba al empresario, ¿no? Al empresariado, avalaba, de que sí, efectivamente, buscando excusas, ¿no? De que efectivamente esa información financiera confidencial, la reserva, no, imagínate, o sea, esta información puede caer en terceros, en delincuentes, tal vez. Van a tener conocimiento de cuándo tenemos bancos, entidades financieras, las instituciones que tenemos. Eso en todo el mundo pasa, pues, ¿no? Todo el mundo se tiene esa información. Cuando la información financiera no es transparente, entonces hay un riesgo, y se incrementa el riesgo de errores o irregularidades. Por eso no salió, tuvo mucho éxito esa auditoría. Gracias, Mario. Fíjate. Se declaró inconstitucional por tema de seguridad. Pero la pregunta es: ¿por qué los que están en la bolsa sí pueden dar su información y los otros no? O sea, son valientes, pero la bolsa, o sea, ¿por qué tienen en especial a la bolsa de valores? Y eso es un tema que no tiene sentido. Seguramente uno de los argumentos, digamos, para la conversación podría ser que en teoría, en una empresa que cotiza en bolsa, el accionariado puede estar más atomizado y que tenemos que proteger a ese pequeño inversionista
frente a una empresa que de repente tiene un capital mucho menos atomizado, es de propiedad familiar y no tiene exigencia, ¿no? En ese sentido, Carlos, ¿cuál fue la experiencia real de, de la aplicación de esta norma? Porque esta norma se publica en el año 2011, entra en vigencia en el 2013, tú me corregirás si estoy equivocado, y se deroga, digamos, por inconstitucional en el 2016. Por tanto, tiene que haber habido algo de experiencia práctica en la aplicación de la norma. Y, y, y tenemos alguna idea de cuáles fueron los efectos prácticos de la norma en tanto estuvo vigente. Y también te quería preguntar si han habido intentos para introducir la obligatoriedad de auditar los estados financieros que tú conozcas recientemente. Bueno, lamentablemente no ha habido comité. Creo que tibiamente la semana del año pasado, eso fue un tema de las NIF, para poder obligatorio. Ha sido un tema mandatorio. Y la pena que esto no progrese. Ahora, la primera parte de tu pregunta, digamos, no ha habido una vuelta a este tipo de ciencia, porque realmente en práctica no se revela no se comunica en función que ellos alegaron. O sea, jamás va a salir el nombre del accionista, va a salir cuánto digamos, se tiene de representar y la accionista no se dispone en ningún medio. Y es una cosa, bueno, para el conocemos de que era ridículo. Tenía un fondo. Este también fue un motivo, de hecho, teníamos un colegio de contadores tan débil, no le hizo seguimiento. Ustedes saben de que ahí había tres colegios de contadores. ¿Qué hacían? Eran de tres, ¿no? Mientras tanto, la Cámara de Comercio, ¿no? Tenía buenos abogados, tenía un sector judío muy fuerte que financiaba, digamos, de juicio, que fue avanzando sin que no me quería hasta el último día. Ya había, digamos, ya sacaron el artículo 5 fuera de uso y, digamos, no teníamos el respaldo. En ese momento la Junta de Decanos, que estaba tomando el liderazgo, no tuvo la capacidad de reacción. Eso llevó a continuar con una situación, lógicamente, decimos que es inconstitucional porque ha llegado al último nivel. Y es un poco difícil. Lo que se puede hacer acá es hacer algo parcial, de tal manera de que se audite, no se publique. Pero ¿cuál es el objetivo de la ley? Era mejorar ¿cómo se llama? La inversión. Pero no solamente de la persona que quiere invertir, sino de la empresa que necesita establecerse en Perú y no empezar en cero. Nosotros en la empresa hacemos todo un proceso de constitución y eso es lo que se quiere evitar que llegue a una empresa formada, ¿no? Con clientes, con todo, simplemente la compre y esa es la inversión que realmente va a hacer. Trasladar todas las operaciones a Lima, lamentablemente estamos muy centralizados, y Lima es muy atractivo. Lima, por la capacidad que tiene, 11 millones de personas, ¿no? Es un país completo. Entonces, no solamente al inversionista que quiere ganar, que quiere hacer ganar una rentabilidad mayor, sino a la empresa que quiere poner una fábrica de zapatos. Entonces,
Entonces, es más fácil darle los estados financieros. 5 empresas que hacen zapatos, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Mira, son las 5 empresas. Eso se eliminó. La capacidad de traer inversión y que puedan llegar sin mucho trámite. Entonces, cuando tú ya no tienes esa transparencia en el mercado público, y ahí es donde ya tienen las competencias. Colombia, tenemos a Uruguay, digamos, a Panamá, que tiene también mucha información. Entonces, perdimos esa oportunidad de traer inversión y generar empresas mucho más sólidas. Porque hay empresas que también están mal, necesitan apoyo, necesitan ser compradas. Pero, ¿quién compra? ¿Quién compra? ¿Cómo publicitas? Y la mejor manera era tener un lugar donde puedas comprar información, ¿no? Entonces, el otro punto es que el auditor, cuando llega a la empresa, hace docencia, ¿no? Ustedes no crean, hay un tema de docencia que, digamos, establece y es un tercero para la empresa, está totalmente desligado de toda la gerencia, comienza a hacer la evaluación respectiva. Poco a poco se va, digamos, viendo que hay castas dentro de la empresa y el dueño ni cuenta se da. Entonces, el beneficio que aporta la auditoría es un beneficio en el cual un experto entra a regularizar todo. No, no solamente la parte de los números, sino la parte de cómo se comporta la gerencia, cuáles son las, digamos, las fallas que tiene el sistema contable, no invertir en un sistema contable que no les permite hacer nada. Sin embargo, la gerencia se calla en el tema contable. Y el auditorio exige, ¿no? Y ahí es donde entra la opinión del experto. Empuja a la gerencia porque tú escuchas más al externo que al interno. Si tu contador te pide algo, un presupuesto para cambiar de software, tú quieres mejorar tu, ¿no? Que me estás haciendo gastar en vano, ¿no? No, pero llega el tercero, el experto está afuera y te demuestra, ¿no? Con pruebas, con procedimientos, de que ese sistema contable no sigue. Y tú ya lo escuchas a él. Es una fuente de información mucho más confiable, ¿no? Porque el auditor en teoría tiene una experiencia muy distinta a la gerencia. Las gerencias, por lo general, no son contadores, son doctores, son abogados. Y no confían en el contador. El contador lo maltratan, lo tienen ahí como un tema, como un parte operativa nomás. Y es donde, claro, entonces pierde con el tiempo fuerza en la empresa y es cuando llega el auditor y lo apoya. Es esa parte que creo que es importante, brinda transmite una cultura que es necesaria. Gracias, Carlos. Tengo más preguntas, nos va ganando el tiempo, así que vamos. Voy a hacer una última pregunta para ambos. Les pido que seamos breves para dar espacio al auditorio que pueda responder, que pueda hacer sus preguntas. Bien, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta. Vamos, si pensamos en algunos antecedentes del año 2001, el caso de Enron, Wolf, pues otros casos, ¿no? En donde algunas deficiencias en la auditoría financiera de estas empresas generaron ciertas dudas sobre la efectividad de las auditorías financieras. La pregunta sería, ¿cómo ha evolucionado la auditoría en los últimos 20 años? ¿Y cómo ayuda la tecnología en esa evolución de cara hacia el futuro mediano, largo plazo, ¿no? Primero empezamos con... Tomando el caso de Enron y Wolf, dos casos que se toman como de buen gobierno, o de un mal gobierno corporativo. Entonces, Enron y Wharton son los dos casos que ocurrieron en el año 2001 y 2002 en el Estado americano.
Entonces, son emblemáticos porque se toman como modelo para poder haber realizado grandes cambios cuando los motores internos brutales. Entonces, Enron y Boldon eran empresas que eran controladas por Arthur Andersen. Entonces, en aquella época era una Big Five de auditoría y, y a la vez era auditor de Enron y Boldon. En el caso de Enron, era una empresa de comercializadores de energía, estaba en el ranking de Forbes, en el séptimo lugar del ranking Forbes, y su valor de la acción alcanzaba los $80 por acción. Sin embargo, después, con el tiempo, ¿no? Hubieron algunas dudas acerca de algunos de estos sociedades offshore que se habían creado. Y se detectó a través de unos estudios legales de que Enron había creado 3.500 sociedades de propósito especial en paraísos fiscales. Entonces, pero la gota que derramó el vaso fue de que cuando se detectaron esas 3.500 empresas offshore, eran de que esas se habían ocultado pasivos en $600 millones. Había asumido pasivos y las tenía a través de esas propiedades offshore. ¿Y por qué no aparecían en los estados financieros de ambos? Porque no tenían una participación mayoritaria, era como una inversión más. Sin embargo, al final Enron reconoce que esas 3.500 empresas eran de Enron y cuando reestructuran los estados financieros, la relación cae de $80 por acción a menos de $1. Y cayeron todos los grupos de interés. Los bancos, los proveedores, los clientes, los trabajadores, porque los trabajadores habían sido alentados para que hicieran su plan de jubilación en acciones de ambos. Entonces, y ellos se fueron abajo, o sea, de la noche a la mañana tus acciones valen $80 y al día siguiente menos de $1. Entonces fue todo un escándalo en la Casa Blanca y ¿por qué? Y habían detectado que justamente Arthur Andersen emitía los informes limpios, sin salvedad. ¿Por qué? Porque había grave conflicto de interés. Que Arthur Andersen ejercía a veces de auditor financiero, pero también era auditor interno, especializado, por más de 10 años. Entonces, había un caso de conflicto de interés. Y también sumado a que Enron y Arthur Andersen habían apoyado habían financiado las campañas de George Bush, eso que el gobierno como no tocaba. Entonces, este escándalo golpeó la profesión, golpeó la auditoría de una empresa Big Five ha emitido un informe limpio porque había un fraude contable. Entonces, al año siguiente sucedió algo similar con Word. Word, una operadora de telecomunicaciones, larga distancia, también. Había aparecido, algo parecido había ocurrido. Arthur Andersen emitió un dictamen limpio y al final se descubrió de que gracias a Alita Cooper, que era la auditora interna de WorldCom, que ella había colaborado con la justicia americana y con la SEC, se había detectado que había aumentado sus activos en más de 3.800 millones. Pero fue por un tema de un mal registro. Había reconocido los pagos, el pago que realiza, la renta que paga por el uso de la red, ¿no? De telecomunicaciones de terceros, según las normas SUSGAR, son reconocidos como gastos, pero ellos no habían capitalizado, lo habían considerado como activo. Entonces, y eso había originado que se aumente más de $100 y esto fue pasado por alto por Arthur Andersen, y también, ¿no? Salió a la luz y al final esta debacle financiera que afectó de la acción, ¿no? Y del auditorio externo, entonces, originó de que la Casa Blanca tomara acciones y a raíz de congresistas se emitieran lo que se conocía ley SOX. La ley SOX, que a partir de esa fecha, ¿no? 2003, había penalizado, ¿no? El fraude contable. Había establecido penas de multas millonarias, ¿no? Hubieran participado, ¿no? De forma colidida en un evento de fraude contable y hasta penas de cárcel. Entonces,
esta ley SOX penalizó y también prohibió que el auditor pudiera realizar trabajo de consultoría. Auditor y consultor a la vez es incompatible. Entonces, se tomaron medidas que a partir de dicha fecha, de dicho año, entonces, el auditor ya no puede realizar trabajos de consultoría. Tal es así que cuando en el año, creo que 2018, en el caso de Graña Quintero, cuando Price estaba realizando la auditoría en el año 2016, Montero, después, no paralelo a las declaraciones de Barata, Pablo Soborno, Montero, tuvo que dejar la auditoría. ¿Por qué? Porque se había detectado que Price había prestado servicio de consultoría de deseo controles el último trimestre del 2016 y a la vez era auditor. Tuvo que dejar la auditoría antes que lo sancionaran y esto demuestra de que efectivamente la PCOB, que es la que pasó la auditoría Standard Board, la junta esta de firmas que supervisa las firmas auditoras en Estados Unidos, la PCOB, y que también es la emisora de normas contables de normas de auditoría, tomar cartas en el asunto y controlar a las firmas auditoras que auditan a las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, se han tomado acciones a partir de dicho momento, sobre todo a las empresas que cotizan en la bolsa americana. Gracias. Carlos, brevemente. No breve como él. Sí, sí, no. Por eso le decía, no tan breve como él. Carlos, vamos con el otro lado de la pregunta, que creo que ahí salió. ¿Cómo es el futuro de la auditoría? ¿Cómo las tecnologías han generado cambios y pueden seguir generando cambios en mediano y largo? Bueno, el futuro de la auditoría va de la mano con digamos, de la tecnología que mueve la sociedad, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos que entender todos los negocios que aparecen en el mercado. Justamente tenemos clientes que solamente, prácticamente no se ve la operación que hacen. Y nosotros tenemos que estar dentro de ese nivel, ¿no? Lógicamente, el primer año siempre es, pero con el tiempo uno tiene que ir tratando de entender el negocio para poder, digamos, establecer bien las normas. Entonces, la auditoría siempre va a tener un desarrollo y ¿cuál es la función del auditor? Aprender el negocio, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a la SUNAT? La SUNAT, cuando audita telefónica, no entendía nada. Y por eso que salen un montón de, digamos, de acotaciones que eran tontas. Pero todo el mundo dice que nunca pagan. No, simplemente la SUNAT no entendía el negocio. Como nos ha pasado muchos de nosotros, que no entendemos el negocio del inicio. Entonces, y lógicamente estos son los negocios que son el futuro, ¿no? Negocios, plataformas, digamos, de venta de productos, plataformas que venden temas, ¿cómo se llama?, de juegos, ¿no? Distintos giros de negocio que van a aparecer, ya no van a ser los clásicos, pues, de venta de artículos, ¿no?, de productos, sino que el autor va a tener que evolucionar, ¿no?, donde están los nuevos negocios, entenderlos, ¿no?, y así nos cueste por la edad, o tiene pero tenemos nuestro soporte técnico, de sistemas, que va a tener que también entender y a esas empresas también ayudarlas a que no se pierdan en este tema tributario y que nos dejen a nosotros esa parte, ¿no?, la parte tributaria, la parte financiera. Y ellos se dediquen a lo que saben, ¿no?, a ganar dinero en ese tipo de negocios. Yo pienso que
tiene buen futuro. Nosotros también tenemos que mejorar como auditores, ¿no? Es lo que siempre hacemos en China, inscribirnos en todos los cursos que ofrecen, estar metidos en la red, es recibir la capacitación que debemos de recibir, porque el foro de firmas exige, ¿no?, una capacitación para que esté de acuerdo al mercado, para que, digamos, tú puedas proyectar una educación, ¿no?, de acuerdo con el tiempo. Yo tengo amigos que, bueno, ya han pasado, ya no están como auditores, porque también la auditoría tiene su momento, tiene su etapa. Entonces, ese tipo de situaciones uno tiene que aceptarlo, ¿no? O sea, ver que tú como auditor ya no puedes estar en parte sistema. Para eso tienes que traer un especialista a delegar ese tipo de situaciones. Yo creo que ese es, digamos, el mensaje: tratar de mejorar día a día y tratar de aceptar tus limitaciones y contratar al experto. Porque es la única manera de poder dar un buen servicio. No acaparar todo. No dejar que, digamos, los expertos que ya tienen todo el conocimiento estén rezagados de empresas, ¿no? Traerlo ellos mismos a la revisión. Digamos, es la única manera que yo veo para poder desarrollar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mario. El futuro de la auditoría, entonces, también pasa por actualizarnos e incorporar tecnología. Esta fintech y los nuevos negocios digitales van a ser un reto no solamente pues para los auditores, sino para todos, ¿no? Todas las profesiones de la actualidad. El futuro de la auditoría es ese experto que no sabe lo que tienes que traer, ¿no? Porque es bastante, a veces, bueno, yo sé todo. Hay que, digamos, un negocio. Muchas gracias. Estamos cumpliendo la hora. No sé si tenemos espacio para alguna pregunta de los asistentes, si alguien quiere formular alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Sí, adelante. Sí, la confianza es el mayor valor de una auditoría financiera externa, y estas son organizadas por empresas nacionales financieras. En el Perú fiscaliza, supervisa la confiabilidad de este trabajo, vis a vis experiencias internacionales que han sido citadas en últimas autoridades de países como Chile, la Pricewaterhouse, tuvo, digamos, prometida en situaciones que fueron irregulares. ¿Cómo se fiscaliza que, y además, tradicional, como es un desarrollo cambiante, se reconoce que ya no hay un auditor que pueda conocer todo, tiene que recurrir y tenga un aprendizaje? En ese aprendizaje obviamente se cometen errores. ¿Quién supervisa o fiscaliza que el trabajo de estas auditorías puede ser confiado realmente, ¿no? Hay una entidad en el país que lo hace eso. Hay una entidad que se llama el Foro de Firmas. El Foro de Firmas se crea para poder analizar las normas de todos los países. Esta entidad evalúa y controla que la auditoría se haga adecuadamente, cumpla con todos los procesos, ¿no? Porque las normas de auditoría son normas mandatorias. Las normas te pide analizar, pide a la carta de gerencia, o sea, te da un menú. ¿Qué crees que a veces los auditores no hacen? Es sistema normativo, pero en la práctica y supervisa el sistema normativo se cumple. Sí, Acá en el Perú. En el Perú, como le digo, solamente el Foro de Firmas que hace el control. Es un organismo internacional. Es un organismo internacional que abarca tres empresas. Y esas tres empresas te dan la seguridad de normas. A personas de empresas que están dentro de ese consorcio. Los auditores que no forman parte de ese consorcio
funcionario no que está sancionado, suspendida, no entra. Hoy en día, lamentablemente, no hay una entidad que no directamente supervisa. De lo que dice, hay dos posibilidades. Uno, que haga la auditoría, lo que está dentro de ese consorcio, que puede ser más confiable, y otro, que hace que no está en consorcio, pues es una interrogación. Claro, sí, eso es, digamos, Pero no hay una confiabilidad necesariamente en el sistema. no, hay que, es que es cierto, y no viene el auditor, simplemente las que están dentro de este grupo. Este grupo está obligado a cumplir las normas. Este grupo, digamos, pertenece a una red que si falla, la red, toda la red, responde a falla. Uno habría también, digamos, que darle énfasis a buscar mecanismos que le den mayor confianza a la auditoría para que así, digamos, no sea objetada en función a los argumentos. Porque si, digamos, si la auditoría no va a ser a su vez fiscalizada y va a ser basada en una confianza ciega, obviamente no hay una certeza si existe luego el cambio. No, pero cuando uno entra en una redes, Por eso sí lo entendí, las redes están perfectamente. ¿Cuántos entran por la red y cuántos por la red? Si un banco pide un estado financiero auditado y yo presento, no te va a aceptar. El banco no te acepta que sepe lo que. o sea, solamente aceptan No, acepta solamente dentro de redes más grandes. Y lógicamente, si son las Big Four, por eso que ellos tienen casi un monopolio. Pero hay otras firmas que sí cumplen con ese requisito y son aceptados. Y básicamente eso también se da en temas de préstamos que vienen de afuera, de donaciones. Todas las empresas, digamos, escandinavas, centroeuropeas que llegan con ya un presupuesto ya para la auditoría. ¿Cuál es el único requisito que dentro de las firmas? Sí, lamentablemente, fuera de este foro, no hay una forma de. En el Perú de 63, ¿cuántos operan? De esa ¿Y cuántos son peruanos y cuántos son extranjeros? No, todos son peruanos. Todos son peruanos, pero tienen la representación. Es, digamos, la gran diferencia que tenemos en las firmas auditorias. Bueno, quiero agradecerles a nuestros panelistas que nos han aclarado algunas dudas en este día especial para ellos y para todos los auditores. Les pido por favor un aplauso para por organizar este evento y por difundir este tipo de temas. Creo que el tema para mucho más, hay temas de fintech, de tecnología aplicada, estabilidad, auditoría. Espero que podamos seguirnos viendo el próximo año en eventos como este. Y agradecerles a ustedes por su presencia y que nos están viendo a través de las plataformas virtuales. Muchas gracias y hasta la próxima. En nombre de la Escuela de Gobernanza y Ciudadanía, quiero agradecer a los profesores y moderadores por esta informada, didáctica